Muy buenas a todos. En este siguiente ejercicio, en lugar de pedirnos ya un triángulo rectángulo, nos están pidiendo uno que sea isósceles. Y nos están dando el ángulo A, ¿de acuerdo? El ángulo A, que lo vamos a colocar aquí. Y también me están dando la suma del lado contrario, del lado A, y la altura que sale desde A. Es decir, si nos hacemos un esquema, como nos piden un triángulo isósceles, vamos a hacerlo bien, nos piden algo parecido a esto. Un triángulo isósceles en el que me están dando la medida de este ángulo y además me dan la suma de la altura y si también tomara la medida del lado contrario y la sumara hacia abajo. ¿Vale? Esos son los datos que me están dando. Me están dando la suma de la altura y el lado y luego el ángulo opuesto. Bueno, pues este ejercicio vamos a empezarlo primero haciendo un triángulo auxiliar, porque como no vamos a saber cuál es exactamente la medida del triángulo que nos están pidiendo, vamos a hacer uno auxiliar para guiarnos. Y lo primero que vamos a hacer es trazar el vértice opuesto de 45 grados. Y para trazar un vértice opuesto, nos inventamos un lado cualquiera y le hacemos los 45 grados hacia arriba. Los 45 grados, como siempre, mediante su arco capaz. Y una vez que tenemos la mediatriz, los 45 grados que nos están pidiendo, lo trazamos hacia abajo y luego posteriormente a 90 grados hacia arriba. Hacemos la perpendicular y trazamos el ángulo perpendicular para que nos dé el centro del arco capaz, el centro O. Y desde ese centro de arco capaz lo que vamos a hacer es tomar el compás, vamos a pinchar en el centro, vamos a abrir hasta la medida de los lados y de ahí vamos a trazar el arco capaz. Bueno, como el triángulo es isósceles, vamos a poner ese punto en el punto medio. El vértice de arriba lo vamos a dejar en el punto medio. Y por lo tanto, nuestro triángulo auxiliar de momento, este no es el de la solución, sería este. ¿De acuerdo? Este sería el triángulo auxiliar. De este triángulo auxiliar que acabamos de trazar, conocemos su altura, pero no conocemos la suma de la altura más el lado. Así que lo que vamos a hacer es venirnos con la medida del lado y añadírsela a la parte de abajo del triángulo. Vamos a venir con el compás. Y vamos a tomar esa medida del lado. Tomando esa medida del lado, lo único que tendremos que hacer será añadirlo a la altura que ya conocemos. Venimos aquí y vamos a hacer esa marca aquí abajo del todo. Hacemos la marca y alargamos un poco esa mediatriz que se nos ha quedado un pelín corta. Vale, pues este punto de aquí lo vamos a llamar M, por ejemplo, que es el punto final de tener la altura más el lado. Ese punto final lo vamos a llamar M. Y ya con esto habríamos tomado todos los datos que nos hacen falta del triángulo auxiliar. Ahora tomaremos los datos del triángulo que nos está pidiendo el enunciado. Aquí tenemos la suma de la altura más el lado. Como la suma de la altura más el lado que me están dando en el enunciado es esta de aquí, esa es la que voy a tomar ahora de nuevas. Vamos a venir aquí, arriba del todo, y tomamos esa medida, subimos un poco para que se vea bien, y tomamos esta medida. A partir de ahora, los trazos del triángulo ya que me está pidiendo el enunciado, voy a ir haciéndolo los trazos en azul y un poquito más grueso para que se vean. Todos los que están en negro son del triángulo auxiliar y todos los que van a venir en azul son los del triángulo ya del enunciado. Tomamos ahora desde el vértice de arriba del todo la medida de la altura más el lado A y nos venimos hacia abajo. Como podemos comprobar, el triángulo auxiliar que hemos hecho es un poco más grande que el triángulo del enunciado. El triángulo del enunciado, la medida de la altura más la suma me da aquí y la del auxiliar me ha dado por aquí abajo. Y ahora lo que nos quedaría aquí para terminar el ejercicio sería hacer una relación de proporcionalidad. Es decir, si la suma de la altura más el lado me ha dado todo esto, desde este punto M que yo tengo aquí, vamos a volver al negro porque seguimos con el triángulo auxiliar. Si yo tengo esta línea de aquí a aquí, esta línea que une el punto final con el vértice que tengo que tener en la base, tiene que tener una paralela, en azul en este caso ahora, la vamos a trazar de momento provisionalmente, y ahora la hacemos con regla, tendrá que tener una paralela que me cortará a los dos lados del triángulo en el vértice del triángulo nuevo, del triángulo del enunciado. Y este punto de aquí sería el nuevo punto del vértice que debemos calcular. ¿Vale? Para eso vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo con la escuadra. Vamos a venir con la escuadra aquí y vamos a tomar la referencia de este lado. Repetimos, como este es el lado que termina, donde termina la altura más el lado A del triángulo auxiliar, ese lo uno con el vértice del triángulo auxiliar. Y para calcular el vértice del triángulo bueno, del triángulo del enunciado, simplemente trazaré una paralela.
Me vengo aquí hacia la marca azul y hago una marca aquí. Ese punto de ahí será ahora el nuevo vértice de mi triángulo. Y desde ahí simplemente, como el triángulo es isósceles, podré trazar una horizontal que me corte al triángulo en el otro vértice. Y ya tendría aquí mi triángulo solución. Y sería este de aquí. Y con esto terminaríamos el ejercicio. Y ya nos vemos en próximos vídeos.